los sistemas materiales los vamos a poder diferenciar en sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura es, por definición, un sistema material que no puede dar lugar a otros sistemas materiales a partir de medios físicos. Por ejemplo, medios físicos podrían ser una filtración, una evaporación, de manera que nosotros podríamos cambiar el estado de agregación, sólido, líquido, gas, incluso plasma en algunos casos, pero no la composición del sistema material. Ejemplos de sustancias puras pueden ser elementos, como por ejemplo el hierro. Imaginemos un trozo de hierro puro, que lo representamos mediante el símbolo con el que se representa al hierro en la tabla periódica, o podrían ser otros sistemas que están compuestos por distintos tipos de átomos, pero que forman en sí un sistema material que no se puede descomponer por medios físicos. Por ejemplo, el agua, o por ejemplo un gas como el cloro, un gas diatómico. Todos estos son ejemplos de sustancias puras, ya sean elementos o sean moléculas que forman un sistema puro. Por contra están las mezclas, que son sistemas materiales que están compuestos por la mezcla, como su propio nombre indica, de otros sistemas materiales, y sí pueden ser separados, pueden dar lugar a otros sistemas materiales usando medios físicos. Ejemplo de esto podría ser, pues, por ejemplo, si mezclamos azúcar y agua. O por ejemplo, si mezclamos arroz, granos de arroz con tierra. En ambos casos estaremos hablando de mezclas de distintas sustancias que pueden ser separados por medios físicos. Por ejemplo, si fuéramos capaces de separar mediante una malla metálica el arroz de la tierra, lo podemos hacer fácilmente, o el azúcar del agua mediante evaporación, dejando evaporar el agua y dejando el azúcar. Son casos de mezclas. Dentro de las mezclas tenemos unos sistemas materiales de mucha importancia que llamamos disoluciones. Las disoluciones son mezclas, porque mezclan distintos tipos de sustancias, pero que llamamos homogéneas. ¿Por qué? Pues porque una vez que está realizada la mezcla, no se pueden distinguir las sustancias que componen la disolución. Son sustancias que son indistinguibles. Por eso son mezclas homogéneas. Debemos saber que toda disolución está compuesta de dos partes: soluto y disolvente. El soluto no tiene por qué ser único, pueden ser varios solutos. Y el disolvente será aquel componente que esté en mayor proporción. Salvo caso expreso del agua. Cuando hay agua en una mezcla, consideramos que el agua es el disolvente, aun cuando esté en menor proporción. Se considera el agua como el disolvente universal. Aquí tenemos puesto, según el estado de agregación que puedan presentar soluto y disolvente, los distintos tipos de disoluciones que puede haber. Son algunos ejemplos. Imaginemos, por ejemplo, un soluto líquido con un disolvente líquido. Esto quizás sea mejor un ejemplo que pueda hacernos una idea. Por ejemplo, cualquier bebida alcohólica. Cualquier bebida alcohólica es una disolución de este tipo, donde el soluto es el alcohol y donde el disolvente sería el agua. De manera que una bebida alcohólica sería una disolución del tipo líquido-líquido, alcohol más agua. Otro tipo de disoluciones, otro ejemplo, sería cuando el soluto es un sólido y el disolvente es un líquido. Este tipo de disoluciones es muy común. Un caso típico sería cuando añadimos sal para hacer, por ejemplo, un caldo. Si disolvemos sal, que es un sólido, en agua, tendríamos agua salada. Esto sería una disolución que después le podríamos añadir otros solutos distintos y obtener el caldo. Vemos que sería soluto sólido, disolvente líquido.
Y otro ejemplo más sería, por ejemplo, cuando tenemos un soluto gaseoso y un disolvente gaseoso. El ejemplo por antonomasia de este tipo de disoluciones sería el aire. Nuestro aire, el aire que respiramos, está compuesto en su inmensa mayoría por oxígeno y nitrógeno. Además, en unos porcentajes que van desde el 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno, grosso modo. De este modo podríamos decir que el disolvente en el aire debería ser el nitrógeno por estar en mayor proporción y el soluto debería ser el oxígeno.